22 de mayo de 2004. El sol comienza su ocaso sobre la pequeña aldea rural de Hallam, Nebraska, donde apenas residen 276 personas. Mientras los vecinos siguen su rutina de sábado noche, permanecen, ajenos a que, en menos de 2 horas, un torbellino más vasto que su propio pueblo los borrará del mapa. 4 kilómetros de diámetro absoluto. Aquel se convertiría en el tornado más ancho jamás documentado en el planeta hasta ese momento. Una muralla giratoria de caos tan inmensa que desde un lado del vórtice era imposible divisar el otro extremo. Una bestia indomable que ostentaría el récord mundial durante 7 años y que sigue siendo el fenómeno más ancho de la historia de Nebraska. Sin embargo, hoy día, fuera de los círculos meteorológicos y de la propia región, casi nadie recuerda que aquella tragedia sucedió. Es 22 de mayo de 2004 y los analistas del Centro de Predicción observan cómo las piezas atmosféricas encajan sobre las llanuras centrales, bajo condiciones capaces de helar la sangre a cualquier experto en clima severo. Los factores para un brote de tornados extremo convergen sobre el sur de Nebraska con una precisión espeluznante. Una potente baja presión en niveles altos se desplaza con fuerza desde las rocosas, arrastrando consigo una corriente en chorro brutal y generando un área masiva de ascenso de aire en toda la región. Simultáneamente, la humedad del Golfo fluye hacia el norte, elevando los puntos de rocío por encima de los 20 grados, niveles de humedad insólitos para las llanuras. El calor roza los 30 grados bajo cielos encapotados, increíblemente inestable, con valores de energía potencial que superan los 4.000 julios por kilogramo. Pólvora pura para alimentar tormentas supercelulares de una violencia extrema. Pero el calor y la inestabilidad no bastan para engendrar esos núcleos rotatorios, capaces de parir tornados destructivos de largo recorrido. Para eso se requiere cizalladura, el cambio radical de velocidad y dirección del viento según la altitud. Y aquel 22 de mayo de 2004, esa cizalladura alcanzó niveles excepcionales. En superficie, las ráfagas soplaban desde el sureste a 40 km por hora. A poca altura, el viento ya rugía desde el suroeste a 80 km por hora. Y al nivel de la corriente en chorro, los vientos bramaban desde el oeste a más de 160 km por hora. Esto generó una cizalladura tanto de velocidad como de dirección brutal. La receta letal para que las columnas de aire comenzaran su rotación. Ante la gravedad extrema de este escenario, las autoridades emitieron un riesgo moderado en Nebraska y Kansas, advirtiendo de un 10% de probabilidad de tornados en un radio cercano. Una amenaza crítica. Pero ni los expertos pudieron vaticinar la magnitud de la pesadilla que iba a desatarse. A primera hora de la tarde, una línea seca, ese frente invisible entre el aire desértico del oeste y el húmedo del Golfo, se asentó en Nebraska. Aquel campo de batalla atmosférico se transformaría en la cuna de auténticos monstruos. Alrededor de las 17:30, hora local, las primeras tormentas estallaron con furia en la frontera estatal. En minutos, torres de nubes colosales perforaban la atmósfera a 15.000 metros de altura. Aquellos yunques colosales se desplegaban cual nubes atómicas, devorando el firmamento de Nebraska. Una de ellas destacaba sobre el resto, gestada al suroeste de Superior, Nebraska. No tardó en someter todo el entorno atmosférico a su voluntad. Los radares detectaban el patrón inequívoco de una supercélula clásica, con un eco de gancho rodeando con precisión la potente corriente ascendente del sistema. Evidencia pura de un mesociclón en formación. Una columna rotatoria que abarcaba kilómetros de anchura. Los expertos del Centro de Predicción no necesitaron más. Eran las 17:55. Se decretó la alerta para el centro sur de Nebraska hasta medianoche, aunque el monstruo no esperaría. A las 18 horas, la supercélula presentaba ya el perfil letal de una fábrica de tornados. El vientre del sistema comenzó a desplomarse, mientras una inmensa nube de pared giratoria acechaba a los rastreadores que aguardaban en su trayectoria. Desde la base del Servicio Meteorológico en Hastings, Nebraska, lanzaron el aviso de emergencia a las 18:10, mientras el peligro cercaba la aldea de Raskin. Lo que vino a continuación quedaría inmortalizado por las lentes de diversos cazatormentas, registrando uno de los fenómenos más impactantes jamás registrados en la historia de la meteorología tornádica. Eran las 18:20 a unas 3 millas al oeste de Raskin, Nebraska, cuando un embudo incipiente se descolgó de la nube de pared y en segundos besó la tierra. Era frágil y estrecho,
un F0 o F1 insignificante levantando polvo en la llanura. Los rastreadores lo anotaron en sus diarios sin excesiva preocupación desde la distancia. Este tipo de vórtices menores son habituales en las supercélulas de esta región, pero aquel torbellino guardaba un secreto letal. Al consolidarse el contacto definitivo del embudo con el suelo, el fenómeno empezó a nutrirse de la brutal inestabilidad y la cizalladura que lo rodeaba. Como un sumidero gigante, su corriente ascendente de 150 millas por hora succionaba aire sin descanso, haciendo que el fino embudo se ensanchara violentamente. Apenas transcurrieron 3 minutos y aquella cuerda se transformó en una cuña masiva de casi media milla de envergadura. No se detuvo ahí. Cruzó la carretera 4 e invadió los campos al sur de Ruskin. La arquitectura interna del sistema sufría un cambio asombroso en ese instante. Toda la estructura mesociclónica, el centro rotatorio de la supercélula, se comprimió hacia el suelo mientras el tornado se agigantaba. Los testimonios de los testigos describen una escena que desafiaba la realidad. Ya no era un simple vórtice. El tornado se había fusionado con la base misma de la nube. Un observador relató que era como si el firmamento entero descendiera para aplastar la tierra. Otro sentenció: jamás, ni antes ni después, contemplé un horror semejante. A las 18:35, 15 minutos tras su génesis, el monstruo de Hallam superaba la milla de ancho y seguía devorando espacio. A las 18:47, al alcanzar la intersección de las rutas 4 y 74, los rastreadores comprendieron finalmente la magnitud de la pesadilla que tenían enfrente. Aquella imagen quedaría grabada a fuego en sus mentes por el resto de sus vidas. El fenómeno había mutado en un gigantesco cilindro de rotación pausada que ocupaba cada rincón del horizonte, de norte a sur. Su embudo, oscurecido por toneladas de tierra y detritos que succionaba sin piedad, se perdía en la lejanía, más allá de lo que cualquier mirada humana podía abarcar. Diversos vórtices secundarios, tornados menores pero letales que orbitaban dentro del flujo principal, danzaban por el borde de aquella mole oscura, cual satélites atrapados por un planeta. Los análisis de radar ratificarían después la pesadilla que los testigos ya presenciaban. El tornado alcanzó los 4 kilómetros de anchura. Para situarnos en contexto, el pueblo de Hallam, de punta a punta, no llegaba a los 1.600 metros. Aquel monstruo superaba en ancho a la mismísima Manhattan en varios puntos. Cabrían urbanizaciones enteras bajo su manto destructor de forma simultánea. En su epicentro, los vientos rozaban los 420 kilómetros por hora, en el rango F4 o 5. A diferencia de los embudos estrechos que concentran el daño en una línea fina, este engendro desplegó su furia sobre un área de devastación inabarcable. Todo lo que quedaba bajo esos 4 kilómetros de giro infernal sufría. Ráfagas de al menos 160 kilómetros por hora, intensificándose esos múltiples vórtices que trazaban rutas erráticas dentro de la gran rotación. El suelo vibraba mientras el tornado avanzaba al noreste a 56 kilómetros por hora, una velocidad moderada para un tornado, pero pavorosa dado su volumen descomunal. A kilómetros de distancia, se oía un estruendo similar a 1000 trenes de mercancías, un rugido tan visceral que parecía brotar de las entrañas de la tierra. Su trayectoria apuntaba directo a Hallam. A las 7:05 de la tarde, las sirenas chillaron en Hallam mientras meteorología declaraba la emergencia extrema para la zona. Los vecinos apenas tuvieron 15 minutos antes de que el horror golpeara su puerta. En ese tiempo agónico, las familias corrieron a los sótanos. Otros huyeron al sur buscando escapar. Sin salida, muchos se acurrucaron en armarios, rezando para que sus techos aguantaran. En el instituto de Hallam, el personal ultimaba los detalles para la fiesta de graduación de esa noche. Al sonar la alarma, decidieron cancelar todo y evacuar de inmediato. Aquella decisión salvó la vida de decenas de adolescentes. 7:20 de la tarde. El borde sur del tornado invadió la carretera 33. Los árboles estallaban bajo la presión de los vientos que alcanzaban el casco urbano. Segundos después, las primeras viviendas fueron devoradas por la oscuridad. Los 8 minutos siguientes fueron, simplemente, una aniquilación absoluta. Esa mole gris no solo golpeó Hallam, se lo tragó vivo. No era el típico tornado que arrasa una calle y deja la siguiente intacta. Este titán de 4 kilómetros de envergadura aplastó cada rincón del pueblo a la vez. Negocios, casas y edificios cayeron bajo su peso destructivo simultáneamente. El instituto local, donde los alumnos estarían de fiesta pocas horas después, quedó reducido a escombros. El techo del gimnasio voló cientos de metros hacia el noreste. Los muros de ladrillo colapsaron ante la presión atmosférica insoportable. Los peritos descubrirían luego que secciones enteras de la escuela simplemente se desvanecieron. La metralla de escombros quedó pulverizada en fragmentos tan diminutos que resultaban irreconocibles. El silo de grano del pueblo, esa mole de hormigón reforzado,
hito visual de las llanuras de Nebraska durante décadas, quedó mutilada, con sus hilos metálicos arrancados y esparcidos por los campos colindantes. Hogar tras hogar en la calle principal fueron borrados de sus cimientos. Casas robustas, ancladas para resistir tormentas generacionales, simplemente dejaron de existir. En decenas de fincas solo quedaban losas desnudas, barridas de cualquier escombro. La devastación fue tal que alcanzó un nivel F4 superior, generando dudas sobre si el daño rozaba en realidad el F5. Un ejemplo brutal de su poder ocurrió en una granja al este. Una pesada máquina agrícola de varias toneladas fue succionada por el aire, retorcida hasta volverse una masa de metal irreconocible, y lanzada un cuarto de milla antes de clavarse en la tierra. Cerca, una camioneta acabó reducida al chasis, sin un solo panel, con el motor y sus piezas esparcidas por media milla a la redonda. En el margen norte del embudo, ocurrió lo más dramático, donde un tren carbonero de la línea Santa Fe fue interceptado. Más de 20 vagones cargados, superando las 100 toneladas cada uno, fueron elevados de las vías y arrojados como si fueran juguetes. Varios volaron a más de 100 pies de la línea férrea. Otros terminaron apilados unos sobre otros, en amasijos de acero. La fuerza necesaria para desplazar tal masa desafía toda lógica humana. En todo el pueblo, los árboles no solo fueron derribados, fueron pelados, desmembrados y arrancados de raíz, con sus sistemas completos, dejando cráteres profundos. El asfalto fue literalmente arrancado de las carreteras. La hierba desapareció. El tornado incluso cavó zanjas en varios puntos, fenómeno reservado únicamente para los vórtices más violentos y destructivos. A las 7:28 de la tarde, el tornado abandonó Hallam, dejando tras de sí un panorama que los testigos llamaron apocalíptico. De las 80 viviendas y comercios que formaban el municipio, el 95% sufrió daños o destrucción. Casi la mitad desapareció, dejando solo los cimientos al descubierto. La torre de agua del pueblo siguió en pie, un centinela solitario vigilando un paisaje de pura desolación. De milagro, solo una persona perdió la vida en Hallam. Un vecino que buscó refugio murió al desplomarse la estructura sobre él. Que la cifra de víctimas no fuera mayor se debe a varios motivos. La escasa población y el aviso previo de 15 minutos fueron claves. Los sótanos reforzados salvaron vidas, aunque hubo decenas de heridos, algunos críticos, y cientos de personas se quedaron sin hogar. Tras arrasar Hallam, el monstruo continuó su avance hacia el noreste, manteniendo su tamaño colosal y una potencia fuera de lo común. En zonas rurales, la falta de edificios dificultó evaluar los daños, pero el rastro de vientos extremos era evidente en cada rincón. Franjas enteras de árboles, plantadas para frenar la erosión del viento, fueron aniquiladas a lo largo de millas de trayectoria letal. Donde antes había bosques, ahora solo quedaba un suelo yermo y liso. Los rastreadores que seguían la estela del tornado reportaron una aniquilación vegetal absoluta. La severidad del impacto superaba cualquier desastre que hubieran presenciado antes. A las 19:45, el torbellino embistió con furia al pequeño pueblo de Norris. Norris se ubica aproximadamente a unas 8 millas al noreste de la localidad de Hallam. Pese a no ser tan populosa como Hallam, Norris albergaba decenas de hogares vulnerables. Contaba además con un centro educativo que cubría desde primaria hasta bachillerato. El núcleo del tornado barrió el colegio de Norris, desintegrando el edificio por completo. Secciones masivas de muros de ladrillo salieron despedidas a cientos de metros de distancia. Los autobuses escolares estacionados junto al inmueble fueron succionados por el vórtice. Terminaron proyectados contra campos lejanos. Por fortuna, el colegio estaba desierto entonces. Varias residencias de construcción sólida en Norris fueron borradas del mapa con saña F4. Con restos esparcidos por kilómetros, una vivienda quedó tan deshecha que no quedaba rastro de ella. Los peritos solo pudieron localizar el sitio gracias a los pernos de anclaje supervivientes. Aquella familia se refugió en el sótano y consiguió sobrevivir al impacto directo del monstruo. Al emerger, contemplaron cómo todo su mundo se había reducido a pura ruina a su alrededor. Pero mientras el tornado mantenía su violencia extrema, su estructura empezó a mutar. Lenta y casi imperceptiblemente, aquella colosal cuña de viento comenzó a contraerse. El sistema circulatorio de 2,5 millas de ancho se cerró sobre sí mismo. Esta metamorfosis no redujo en absoluto la letal peligrosidad de la tormenta. De hecho, al encogerse, las pruebas sugieren que los vientos internos pudieron intensificarse. No obstante, la huella de destrucción sobre el terreno empezó a estrecharse notablemente. A las 20:15, cuando el fenómeno cruzaba la carretera 34, al este de Norris, su diámetro se había reducido a poco más de 1 milla de anchura total. Seguía siendo un coloso de dimensiones épicas, pero ya no aquel gigante histórico. Diversos vórtices secundarios orbitaban el núcleo,
creando bolsas de violencia errática. Generaron daños brutales incluso cuando el tornado iniciaba ya su lenta agonía. A las 20:34, tras 52 millas de un rastro ininterrumpido de caos, el tornado de Hallam se disipó finalmente en campos abiertos al sureste de Malcolm. Desde el contacto inicial hasta su muerte, el embudo azotó el suelo más de 2 horas. Se convirtió en uno de los tornados de mayor duración en toda la crónica de Nebraska. En los días posteriores, brigadas de inspección se desplegaron para analizar el desastre. Recorrieron las 52 millas del trayecto documentando y tasando cada estrago. El dictamen definitivo calificó al tornado de Hallam como un F4 en la escala Fujita. Se estimaron rachas máximas de entre 207 y 260 millas por hora. Esta calificación, sin embargo, desató una agria disputa técnica entre los meteorólogos. Se trata de una controversia científica que persiste hasta nuestros días. El debate se centra en una debilidad crítica al catalogar estos fenómenos naturales. Tanto la escala Fujita original como la mejorada se basan exclusivamente en los daños. Evalúan las huellas en estructuras humanas, no las velocidades de viento medidas in situ. Un grado F5 exige la destrucción total de viviendas de construcción superior. Requiere casas arrancadas de sus cimientos con escombros lanzados a distancias kilométricas. Hallam sufrió este nivel de devastación extrema en múltiples puntos del recorrido. Casas bien ancladas desaparecieron, y el instituto quedó reducido a simples cimientos. Los destrozos en el tren de carbón demostraron vientos que superaban las 200 millas por hora. La erosión del suelo sugería ráfagas en el núcleo de más de 260 millas por hora. ¿Por qué no recibió la clasificación de F5? La clave reside en los detalles de los indicadores de destrucción. Aunque arrasó muchas casas, los peritos notaron que la devastación total afectó sobre todo a viviendas viejas construidas sin normativas modernas. Las pocas casas nuevas y robustas en su trayectoria sufrieron daños extremos, pero conservaron parte de sus muros o elementos estructurales. Para ser F5, incluso las estructuras modernas deben ser borradas, sin dejar rastro. Un umbral que el tornado de Hallam, pese a su poder, no logró alcanzar de manera definitiva. Además, su anchura colosal hizo que la periferia golpeara la mayoría de edificios, donde los vientos, aun siendo brutales, no llegaron a las 261 millas por hora, requeridas para cruzar el límite del F5. El núcleo más violento del embudo parece haber pasado por campos abiertos, donde no había ninguna edificación que pudiera ser pulverizada. Esto genera debates eternos en foros de meteorología y entre cazatormentas, sobre si Hallam debería considerarse un tornado infravalorado. Unos sostienen que si el vórtice hubiera impactado en zonas densamente pobladas, el nivel de destrucción F5 habría sido incuestionable. Otros replican que el rango se basa en daños reales, no en supuestos teóricos. Lo que nadie discute es que Hallam fue una bestia increíblemente violenta, un monstruo gigante que figura entre los más potentes jamás registrados en Estados Unidos, independientemente de su categoría oficial. He aquí lo que hace a Hallam algo verdaderamente insólito. Con 2,5 millas de ancho, ostentó el récord mundial de extensión desde 2004 hasta 2013, cuando apareció el de El Reno, Oklahoma, con 2,6 millas. Durante 9 años, Hallam fue el mayor del mundo. Sigue siendo, a día de hoy, el tornado más ancho de Nebraska. Pero hoy, fuera de aquel estado o círculos expertos, casi nadie lo recuerda. En las comunidades digitales sobre clima severo, los usuarios suelen señalar que Hallam es un punto ciego en la memoria histórica de estos eventos. Un gigante olvidado a la sombra de tragedias más letales como Joplin o Moore. No hubo cientos de muertos. No llegó a golpear ninguna gran ciudad, tampoco hubo grabaciones cercanas e impactantes que se hicieran virales. Azotó un pequeño pueblo agrícola de 276 personas en Nebraska un sábado noche. Aunque borró el pueblo, la baja mortalidad hizo que el interés mediático se esfumara. También influyó el momento. Hallam ocurrió en el año 2004, justo al inicio de la era social, pero antes de que YouTube, Twitter y Facebook hicieran que los vídeos de tornados fueran virales al instante. Los cazadores grabaron imágenes brutales, pero no circularon como las de eventos posteriores. Cuando el tornado de El Reno en 2013, que superó el récord de Hallam por solo 1/10 de milla, recibió una atención mediática masiva, en parte por la muerte de los cazadores Tim Samaras, Paul Samaras y Carl Young, convirtiéndose en una historia sobre los riesgos mortales de esta profesión. El Reno pasó a la posteridad como el coloso más ancho jamás registrado en Hallam, se desvaneció del recuerdo colectivo tras dominar los registros casi una década. No obstante,
Aquel tornado brindó a meteorólogos y expertos en catástrofes lecciones vitales que transformarían la seguridad ante tormentas en el futuro. Primero, demostró que la envergadura de un embudo no dicta necesariamente su capacidad letal. El tornado de Hallam fue descomunal, pero contrasta esto con la tragedia de Joplin en el año 2011. Aquel era más estrecho, pero avanzó veloz con una alerta insuficiente. Se cobró 161 vidas. Segundo, Hallam ratificó la importancia de refugios subterráneos en zonas críticas. Casi todos los supervivientes ilesos se habían guarecido bajo tierra. Quienes intentaron resistir sobre el suelo enfrentaron un peligro mortal, y la única víctima del pueblo pereció en una estructura elevada. Estar bajo el suelo salvó vidas. Tercero, el fenómeno aportó datos cruciales sobre la evolución de las supercélulas. La forma en que el mesociclón descendió por completo, desplegando un frente de 4 kilómetros de ancho, reveló a los científicos la mecánica tras la formación de tornados extremos. Los registros de radar se han empleado en múltiples estudios científicos desde entonces. Finalmente, Hallam subrayó que no basta con dar la alarma, sino que urge precisar el tamaño y la intensidad del monstruo. Hoy, las alertas modernas incluyen frases como situación de peligro extremo o emergencia por tornado ante las amenazas más feroces. Un lenguaje que evolucionó tras desastres como el de Hallam, donde una advertencia convencional no lograba transmitir la magnitud del horror inminente. La terminología de emergencia altera drásticamente la respuesta humana. Tras aquel 22 de mayo, Hallam afrontó un dilema existencial. ¿Podría resurgir un pueblo de 276 almas destruido casi por completo? Asombrosamente, la respuesta fue afirmativa, aunque la comunidad resultante quedaría marcada para siempre. Voluntarios de Nebraska y estados vecinos acudieron a Hallam tras la catástrofe, ayudando a retirar escombros y rescatar lo poco que quedaba en pie. La asistencia federal permitió a los residentes levantar de nuevo hogares y comercios. El instituto, con daños irreparables, fue demolido y sus alumnos trasladados a otro distrito. A día de hoy, Hallam sobrevive, aunque es notablemente más pequeño. Muchos prefirieron cobrar el seguro y mudarse a otra parte. Su población ha mermado, pero el espíritu del pueblo resiste. Cada 22 de mayo, quienes se quedaron recuerdan la noche en que el cielo colapsó. Un humilde parque conmemorativo honra hoy en Hallam la tragedia y la vida perdida. Es un rincón sosegado, casi siempre vacío, en las llanuras de Nebraska, pero señala el lugar donde, durante 8 minutos de terror en 2004, el tornado más ancho del mundo borró un pueblo entero del mapa. Aunque el Reno acabó superando aquel récord por un margen mínimo, Hallam conserva todavía varias distinciones impresionantes. Aquel coloso batió récords de resistencia y magnitud, manteniendo más de 3 kilómetros de ancho durante 20 minutos eternos. Ostentó el diámetro más descomunal registrado jamás en Nebraska. Apenas un puñado de ciclones mundiales han logrado quebrar la barrera de los 3 kilómetros de amplitud. Con 83 kilómetros de surco violento, fue la trayectoria más larga de Nebraska. Hallam evidencia que los hitos meteorológicos trascienden las estadísticas de muerte o el espectáculo visual. Los fenómenos más insólitos surgen cuando convergen múltiples factores extremos de forma simultánea, fusionando envergadura, potencia destructiva y longevidad implacable. Un suceso singular que pulveriza las fronteras de lo que la ciencia consideraba posible. Hallam evidenció que, bajo la atmósfera adecuada y precisa, el embudo muta hasta convertirse en un sistema rotativo masivo, alejándose de la forma tradicional. Se erigió un muro eólico conectando ambos horizontes mientras trituraba el suelo firme. Pese a su inmensidad y su energía desatada, permanece como una simple anécdota histórica. Es el coloso del que nadie se atreve a hablar. Aquel 22 de mayo de 2004, los vecinos de Hallam, Nebraska, comprendieron que las amenazas más atroces suelen ser las que la memoria colectiva ignora.